Canal 102. Conectados con vos. Conectados con vos. Bienvenidos a Salud y Vida, el programa donde todos los días y como de costumbre les traemos a ustedes, nuestros televidentes y por supuesto a nuestra familia de Mcali Televisión, información que les aporte a su salud y a su bienestar. En este programa hablaremos de el síndrome de Asia y cómo en ocasiones puede afectar a mujeres que deciden hacerse implantaciones mamarias. Bienvenidos a esto que se llama Salud y Vida. Para hablar del síndrome de Asia estoy en compañía de Juliana Santa Cruz, una mujer que aceptó la invitación a este programa y que además hace 21 años se hizo su implantación mamaria. Y nos va a contar cómo ha sido todo este proceso y cómo ha estado más de cerquita este síndrome que puede afectar muy gravemente a muchas mujeres. Bienvenida, Juliana, al Canal 102 y al programa Salud y Vida. Gracias por aceptarnos la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, Valentina. De verdad es un honor para mí poder compartir pues toda mi experiencia y que sirva de aprendizaje para muchas mujeres. Precisamente, Juliana, cuéntanos cómo ha sido, o más bien cómo empezó todo. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo pasó eso hace 21 años? ¿Y cómo te fuiste enterando de que estabas más cerca de este síndrome? Bueno, yo me hice la implantación muy pequeña. Estaba saliendo del colegio, estaba entrando a la universidad, tenía 17 años, fue en el 2002. Y era una época llena de inseguridades, de baja autoestima, lejos total de amor propio. Está uno como en esa adolescencia tan insegura, tratando de encajar, además en una ciudad como Cali, que en esa época pues había como un molde establecido de lo que era la belleza, la mujer. Y así tomé la decisión, pues obviamente pues se lo pedí a mis papás y tomé la decisión de implantarme. Todo marchaba bien al principio y a los 3 meses de la cirugía fue como el primer timbronazo de mi cuerpo que dijo, lo voy a rechazar. Tuve una infección bastante grave en uno de mis senos, tuve que volver a entrar al quirófano, tuvieron pues que hacer un tratamiento con antibióticos adentro, también pues orales, fue como todo un tema bastante delicado. Sin embargo, como que ya salí de esa segunda cirugía y mi cuerpo en el lugar, digamos que son los senos, todo se tranquilizó y empezó como la cicatrización bien y el proceso de sanación bien. Sin embargo, yo venía de ser una niña sana, ¿sí? Una niña en el colegio sin mayores, digamos, enfermedades, nada que se saliera como del patrón normal. Y entro a la universidad y me empiezan a dar como patologías aisladas, como enfermedades aisladas, entonces muchos síntomas, pero que nada se conectaban el uno con el otro, entonces muchas alergias, colon irritable, muchísimo cansancio, problemas para dormir, síntomas que tú no relacionas el uno con el otro y muchísimo menos pues uno relaciona con los implantes mamarios. Y te digo, Valen, que esto fue 20 años, o sea, yo duré 20 años. Si bien no duré grave, porque gracias a Dios, a diferencia de otras mujeres que tuvieron enfermedades bastante complejas, lo mío fueron siempre como enfermedades leves, fueron enfermedades, estaban ahí, y yo saltaba de un especialista al otro. Entonces, en un mes iba al dermatólogo y a los 2 meses iba al gastroenterólogo, y si no iba al internista, y si no iba... Bueno, o sea, yo era un paseo. Y te estoy hablando de una niña de 17, 18, 19, 20 años que pues, está en la flor de la juventud. Pero lo que más me impresionaba era el cansancio, o sea, el cansancio, entonces pues, y uno empieza a normalizar, entonces uno come comida chatarra, entonces hay colon irritable, los médicos te dicen, no, es que las alergias te pueden salir en cualquier momento de la vida, entonces tú, bueno, pues soy una persona alérgica, soy una persona que tiene colon irritable. De pronto, no sé, los horarios en la universidad me dispararon como el mal sueño. Uno normaliza. Buscando respuestas en otro lado, menos en la cirugía que habías tenido. Exacto. Juliana, cuando fuiste a los 3 meses al médico por esta infección, ¿el médico tampoco tuvo relación en ese momento con la palabra síndrome Asia? No, Valen, en ese momento, hace 20 años yo ni escuchaba esa palabra, ni mi cirujano de aquel entonces jamás me la nombró.
No, él me habló de un rechazo, pero que era tratable. Lo que él sí me advirtió es que si volvía a haber un rechazo, tocaba quitarlas un tiempo, como mientras el cuerpo sanaba y luego volver a implantar. Pero como te digo, como todo funcionó bien, ya... ¿Cuántos tiempos se demoró en recuperarse esa infección y pues luego ya los otros síntomas? ¿O eso fue inmediato, te recuperaste y empezaron el cansancio? ¿Cómo fue ese...? No, yo creo que en el primer año es que se empiezan como a ver un poquito las reacciones, en ese primer año de la implantación. Pero pues como te digo, no, ni por aquí me pasaba que podía. ¿Cuándo te das cuenta, Juliana, que se trata de la palabra síndrome de Asia? O sea, ¿cuándo escuchaste por primera vez eso y cómo fue que llegaste al médico buscando una solución? Tal vez desesperada, no sé, porque no sé cómo fue en tu caso. La verdad, la primera vez que oí esa palabra fue el año pasado. En enero del 2022, yo estaba viendo Instagram realmente y vi que una ex señorita Colombia, Catalina Costa, había puesto, mujeres no están locas, estamos con ustedes, el síndrome de Asia es real. Ella se acababa, además de explantar sus prótesis, se acababa de quitar biopolímeros de los labios. Y yo dije, me causó curiosidad y me metí a ver, no entendí, nunca había visto ese síndrome. Me meto a Google, busco los síntomas y Dios mío, soy yo. O sea, lo tengo. Yo dije, pues muy raro. Claro que igual Google uno siempre tiene todo. Entonces me metí a ver un video testimonial. Eso me sirve más que digamos el listado de síntomas, porque como te digo, Google siempre pues lo quiere como matar a uno. Entonces me metí a buscar en YouTube videos de mujeres que hubieran tenido este síndrome y prácticamente el primer video me describió. Es que describía todos mis 20 años. Era lo que ella era argentina. De hecho es una activista en Argentina que tiene un movimiento muy grande para el síndrome de Asia. Ella describía exactamente mi salud y mi vida en los últimos 20 años. Y la verdad, Valen, en mi caso fue muy rápida la decisión. O sea, yo vi ese video, entendí que ese podía ser mi caso y de una pedí la cita. Empecé a buscar cirujanos que yo me sintiera cómoda, que estuvieran recomendados, que me gustara su trabajo y de una pedí cita para la explantación. Fue inmediato. También es muy importante, Juliana, aclararle a los televidentes que el síndrome de Asia no sea solamente por implantes mamarios también. Esto es una reacción del cuerpo ante sustancias extrañas que se puedan estar ingresando pues en nuestro cuerpo, entonces eso es importante dejarlo claro, no es solamente por implantes mamarios. Y también quiero aprovechar este momento, Juliana, para que veamos cómo desde la salud, desde los médicos, los especialistas están manejando este tema del síndrome de Asia. Veamos. La explantación o retiro de implantes de seno ha cobrado fuerza en los últimos años, así como el interés por el síndrome de Asia. ¿De qué se trata este síndrome que preocupa en especial a las mujeres con aumento de busto? Síndrome que es un conjunto de síntomas que están asociados a la aplicación de alguna sustancia o tener algún cuerpo extraño en el cual el cuerpo genera como una reacción a ese cuerpo extraño y de paso genera una reacción al mismo cuerpo, como una forma de autoinmunidad. ¿Okay? El síndrome puede causar inflamación y dolor en los músculos, fatiga crónica e incluso provocar enfermedades como esclerosis múltiple o sistémica. ¿Pero el síndrome de Asia está directamente relacionado con los implantes mamarios? Es decir, si hay un riesgo aumentado de hacer una cosa que se llama enfermedad asociada a los implantes, que es una forma, al parecer, de este síndrome. Sin embargo, pues lo que se ve es que es un evento relativamente raro. Entonces, digamos que de todas las mujeres que tienen los implantes existe la posibilidad de que les den en algún momento, pero la posibilidad es en realidad muy bajita. Por el momento no hay un consenso entre los expertos, aunque algunas pacientes con implantes mamarios han presentado síntomas asociados, no existe la suficiente evidencia científica para asegurar que las prótesis de silicona ocasionen reacciones autoinmunes. Es controvertido porque no todos los médicos aún aceptan esto como una condición, como una enfermedad. Entonces, de entrada, no todo el mundo cree que eso existe. Que muchas de las mujeres que tienen estos síntomas también están cerca de la menopausia, están en ese periodo perimenopáusico y comienzan a culpar todo que se trata de los implantes. Estamos, digamos que, en la construcción de ese consenso de saber qué es y cómo deberíamos tratarlo adecuadamente. En caso de presentar síntomas, la recomendación es pedir un concepto médico que incluya exámenes para descartar que se trate de otras patologías.
Seguramente las recomendaciones que existe con su médico de cabecera, deben ser el médico familiar, el médico internista, para que la revise, seguramente tome los exámenes pertinentes y pues de alguna forma descartar de que no se trate de otra condición. Continuamos en Salud y Vida en compañía de Juliana Santa Cruz, una mujer que hace 21 años decidió hacerse una implantación mamaria y quien ha vivido de cerca lo que es el síndrome de Asia. Juliana, continuemos con tu historia. Te enteraste pues de que había algo en lo que te sentías identificada cuando escuchaste la palabra síndrome de Asia y buscaste a un profesional. De ahí para allá, ¿cómo fue tu historia? ¿Cómo fue ese primer acercamiento con un médico y cómo te explican de qué se trata esto? Bueno, pues como te digo, yo no me demoré en tomar la decisión, o sea, ni bien me enteré que yo podría tener síndrome de Asia, decidí explantarme. El amor propio y la autoestima no es la misma a los 17 que a los 37, entonces la decisión para mí fue súper rápida y súper fácil. Entiendo que para otras mujeres a veces no es tan fácil, pero en mi caso, gracias a Dios, sí fue muy fácil. Busqué a este profesional, yo me operé con el cirujano Alan González, porque tuve en cuenta varias cosas. Uno, la técnica, pero no la técnica física de cicatrización, sino la técnica de cirugía. Es una cirugía que no es tan sencilla como implantarse. Implantarse es mucho más sencilla. Al retirarlas puede estas prótesis estar, digamos, más pegadas a la caja torácica, a los órganos vitales. Entonces tiene que ser un cirujano que tenga como esa técnica responsable a la hora de la cirugía. Esa fue mi primer ítem para escoger a Alan. Y luego todo el tema de experiencia. En ese momento no estaba tan de moda explantarse, pero él ya llevaba una historia en explantación, vi casos de él, entonces por todo lado me gustó. La técnica de cicatrización de él me gustó porque la cicatriz no es tan invasiva, permite ponerse bikini, escotes, es una cicatriz mucho más, pues no es como tan invasiva como de pronto otros cirujanos, que pues cada uno tiene su técnica, pero digamos que por esas tres como cosas fue que yo escogí a Alan. Llegué a la cita con él, si bien yo ya había como estudiado el tema, tiene razón, esto no es propio de las prótesis mamarias, esto es una reacción autoinmune, autoinflamatoria que tiene el cuerpo cuando se enfrenta a un cuerpo extraño, indiferente cuál es. Ahí digamos que el agravante de las prótesis es que adentro en su material tiene un montón de metales pesados que agrava como este rechazo o esta reacción. Entonces, pues el doctor Alan me explicó, todo su equipo de trabajo es maravilloso, programamos cirugía, él me dijo, bueno, en ese momento mi cuerpo ya estaba presentando un tema de autoinmunidad, yo me había quedado sin las mucosas de la cara, yo andaba con lágrimas artificiales, mocos artificiales, saliva artificial, o sea, toda mi cara se había quedado seca, tenía muchos síntomas mucho más graves, entonces él me dijo, programemos cirugía ya. ¿Cuánto tiempo duraste con esos síntomas en tu rostro y todo lo que venías? Lo que pasa es que a mí, mi salud se me fue a pique en el momento en que me vacuné contra el COVID. O sea, las vacunas contra el COVID a mí me deterioraron mi salud, pero te estoy hablando de 2 meses. Yo presentaba síntomas que yo ni en 20 años había presentado. O sea, realmente lo que te digo, me secaron las mucosas de la cara, me quedé sin respiración, o sea, todo mi sistema respiratorio se vio comprometido. Empecé con un tema de neuropatía en brazos y piernas. Empecé con un tema de bajadas de presión bastante pues importante, o sea, como síntomas ahora sí como de cuidado que nunca había tenido, los tuve a partir de las vacunas. Yo me vacuné en julio del 2021, esa mitad de año fue muy difícil y en diciembre me da COVID, que en diciembre en Cali pues todo el mundo tuvo COVID, yo tuve COVID y ahí fue como la cereza del pastel para que mi salud pues se fuera como a pique. Yo tengo la cita con Alan en febrero, él me programa cirugía para marzo, pero no me puedo operar. Las secuelas del COVID, el post-COVID, son demasiado fuertes. Entendamos que la mezcla inflamatoria en el cuerpo del Asia más el COVID es como un cóctel terrible. Entonces, todos los médicos, mi cardiólogo, mi neurólogo, mi neumólogo, el mismo doctor Alan me dijeron, no te podemos operar. O sea, tu cuerpo está muy débil para operarte.
y pasé muchos meses tratando de recuperarme en muchas terapias, en muchos especialistas, hasta que en julio logré ya como fortalecer un poquito mi sistema y me pude explantar. Lo bueno es que yo pienso que ahí es importante también aclarar, tú lo dijiste iniciando otra vez el programa, y era que tu cuerpo reaccionó así, o sea, que no pasa en todos los casos, y que incluso en este caso las vacunas y lo que se viene mencionando sobre el COVID, pues no es para todos los cuerpos, no es para todas las mujeres, porque pues a muchas otras personas vacunarse los ha sacado de situaciones muy difíciles, entonces eso también es muy importante dejarlo claro. Y yo, Juliana, también te quería preguntar, durante ese proceso, ya antes de tomar la decisión de cirugía, de que ya te ibas a explantar, ¿sentiste miedo? O sea, ¿pasaste por ese momento tal vez? Sentí miedo de la cirugía como tal. Uno de mis síntomas, digamos, más grandes era el tema de la ansiedad. Me daba mucha ansiedad la anestesia. Ese era mi caso. Yo no tenía miedo del cambio físico, yo no tenía miedo del recibimiento del mundo ante mi cambio físico. Mi miedo era no despertarme de la anestesia. Okay. Ese era como mi gran susto. Pero bueno, no. ¿Qué más te ayudó también a fortalecer este proceso para salir de estos implantes mamarios? Porque si bien es un proceso de maduración tuyo, porque 17 años a ya pasar los 30 años, pues además de ese proceso de maduración, ¿qué más te ayudó a salir de eso? Bueno, hubo personas muy claves como en todo este proceso. Además, por lo que tú decías, es verdad, es un síndrome que no se presenta en todas las mujeres. Hay mujeres que llevan muchísimos años con sus implantes y no presentan ningún tipo de sintomatología. Entonces era también, yo quería como tener la certeza, igual me las iba a explantar, pero quería tener la certeza de que era eso. Entonces poder tener gente clave en mi proceso pues fue vital. En toda esta investigación que yo realizo me doy cuenta que hay una activista, es una actriz muy reconocida acá en Colombia y es la activista número 1 pues en el país del síndrome de Asia, y es Angeli Moncayo. Me doy cuenta que ella tiene como una fundación, digamos, es Asia Recovery, y que además puedo tener como asesorías. Entonces tengo una conversación súper... Recordemos el nombre de la actriz, por favor. Angeli Moncayo. Angeli Moncayo fue de gran ayuda. Tuve casi hora y media, ella está en Estados Unidos, pues vía WhatsApp, de conversación con ella, y ella me orientó, me explicó, me dijo muchos como tips para el pre, cuando el cuerpo se está preparando para la cirugía. Me dio muchos también tips para el post cirugía. Me orientó en temas médicos, me orientó en muchísimos temas que uno de pronto ahí se siente como huérfano, porque es nuevo y porque además, como no está reconocido por la medicina tradicional, la OMS, o sea, la medicina occidental no lo reconoce. No hay ningún médico que se siente contigo y te oriente ante este tema. O sea, uno está como solo en el tema, al menos en Colombia, y tengo entendido que en muchos países es así. Y ella sirvió, pues, por lo menos en mi proceso, fue de gran ayuda para orientarme. Fue vital. Sí. Perfecto, Juliana. Vamos a hacer una pausa institucional y ya regresamos aquí en Salud y Vida con más de este tema, síndrome de Asia. Ya volvemos. El síndrome de Asia, considerado extraño o poco conocido, cada vez toma mayor relevancia en Colombia, por lo menos entre las mujeres que se han realizado un aumento mamario. En el caso de las prótesis mamarias, la sustancia extraña sería la silicona. La silicona como sustancia se encuentra presente en muchos otros tipos de implantes de uso médico, no es exclusivo de los implantes mamarios. Sin embargo, debido a las voces de varias famosas colombianas que han manifestado haber sufrido por años de este síndrome a raíz del aumento de su busto, se han generado un incremento de un 22,6% en los quirófanos de mujeres que piden explantación de sus prótesis mamarias de silicona. Según estudios científicos, la probabilidad de que una persona padezca el síndrome de Asia es del 1%, lo que significa que de cada 100 pacientes, uno puede desarrollarlo y necesitar la extracción del cuerpo extraño de su organismo. Hasta el momento no se han identificado pruebas de laboratorio específicas para el diagnóstico del trastorno en cuestión. En este caso, la recomendación ante una señal de alerta es acudir a un especialista en reumatología para comprobar si se trata del síndrome y definir un tratamiento.
Continuamos en Salud y Vida hablando del síndrome de Asia, pero ya en esta oportunidad vamos a entender cómo es el proceso después de una explantación mamaria. Juliana, creo que eres la persona indicada para continuar con este tema. Cuéntanos, ¿cómo te fue después de esta cirugía? Bueno, es una cirugía, Valen, de mucho cuidado en el post. Como te digo, es una cirugía mucho más como invasiva y difícil que la implantación. Entonces hay que tener muchos cuidados, sobre todo en el movimiento, tener los brazos quietos, estar como muy en reposo, sobre todo las primeras semanas. Pero siento que es como un 50-50. Ya el médico, tu cirujano, puso todo para que la cirugía salga bien y le toca a uno como poner como ese otro 50 en la recuperación, estar muy juiciosa en los controles, en lo que tu médico te indique. ¿Cada sí. cuánto te enviaron a ti controles, por ejemplo? A mí me enviaron desde el día siguiente de la cirugía. Okay. Yo al día siguiente de la cirugía tuve que ir a controles. Y quedé para drenar, con drenajes. Y hasta que no me quitaron los drenajes, que aproximadamente fue más de una semana, no dejé de ir ni un solo día a control. O sea, esa era tu cita diaria. Mi cita diaria. Okay. Mi cita diaria y ser muy juiciosa también, de pronto con la quietud, como te digo, con la alimentación, hay que ser muy, muy juicioso. Por ejemplo, en la alimentación, ¿qué te pedían? Por ejemplo, hay que eliminar todos los suplementos que uno tome, vitaminas, suplementos, porque por temas de coagulación como que hay que ser muy, muy precavidos en eso. Y también temas de grasas, azúcares, como comida irritante, de pronto suspender un tiempo, un poco volver como a la alimentación más natural, más de casa, que tu cuerpo pueda como ayudar a la sanación a través de la alimentación. Tratar de descansar, o sea, es como buen tiempo para ver Netflix o de verdad hacer reposo. El estrés es como de verdad tomarte un tiempo de recuperación para ti, como tratar de no tener temas estresantes en ese momento. Es como un tema, yo lo llamo como un me time, es como un tema, unos días de uno, de introspección de uno, de sanar el cuerpo físico, pero también sanar y empezar como ese nuevo camino contigo totalmente diferente. En mi caso, por ejemplo, yo pasé de ser una niña súper plana a una talla 34E, que era una talla, digamos, promedio, a volver a ser una niña súper plana. ¿Y cómo te sentiste con eso? ¿Cómo fue volver a lo que eras inicialmente? No, la verdad, en mi caso, muy feliz. Muy feliz. A mí me asustaba un poco el tema de la cicatriz, digamos que más que ser plana, me atemorizaba un poquito como el enfrentarme a la cicatriz y como todo ese tema, pero eso pasa, o sea, la cicatriz digamos que asusta son los primeros meses. Cuando tú pasas como ese tema de la cicatriz, ya yo la verdad me sentí súper cómoda, creo que el doctor Alan hizo un gran trabajo y yo fue como volverme a encontrar, o sea, poderme ver al espejo y decir, pucha, esta era yo de fábrica, así venía, cómo me sentía infeliz en ese momento y ahora cómo me veo y me siento completa, feliz, plena y súper plana, o sea, porque nada ni un poquito, pero muy, muy feliz. Eso es como un gran aliciente en todo este proceso, el uno reconciliarse con uno mismo. De todas formas, hay, por lo menos en mi caso, un tema como de perdón a mí misma, por todo lo que expuse mi cuerpo, por tratar de llenar mi autoestima con un tema que jamás lo iba a llenar, y además porque digamos que es un gasto económico alto, o sea, cada vez que uno tiene una intervención de esta, pues es un gasto económico bastante elevado, entonces claro, fueron muchos temas con los cuales yo me tuve que reconciliar, pero... ¿Cuánto tiempo tardaste en recuperarte después de esa explantación? Del tema de la cirugía como tal, un mes. Es como cuando uno ya empieza, por lo menos en mi caso, empecé como a moverme más. Yo volví a trabajar a los 15 días, pero como tenía home office, estaba todavía quietica, pero ya al mes empezar a salir, empezar como a hacer un poco más tu vida cotidiana también dentro de la casa, como ya a desenvolverte. Y en temas de síntomas, ya empiezas a ver cómo el cuerpo va como aliviando un síntoma, aliviando el otro. Va respondiendo, exacto. No es algo rápido, debo decirlo, yo sigo con síntomas, año y medio después de la explantación, sigo con síntomas, pero ni sombra a como era antes de la explantación. ¿Qué tienes hoy, por ejemplo? ¿Qué síntomas presentas? Bueno, a mí lo que te decía de todo el tema cuando apareció el COVID,
me dejó un tema cardíaco, me dejó el tema de la neuropatía. Son temas que son muy leves en este momento, gracias a Dios, pero seguimos ahí como en seguimiento. Juliana, ¿y cómo te sientes hoy por hoy y qué recomendación le darías a otras mujeres que tal vez estén atravesando por tomar esta decisión y por enfrentarse también otra vez al cuerpo que tenían antes? Yo creo que primero valorar y honrarse uno como mujer. Yo no estoy en contra de las cirugías, no, para nada, no estoy en contra de potenciar la belleza, de si uno quiere hacerse algo, hacerlo, no, para nada, digamos, no estoy en contra de eso, pero sí un poco tener como la conciencia de que si es algo por belleza que va a atentar contra tu salud, pues hacer como un alto y realmente mirar si vale la pena, o sea, vale la pena, ¿por qué estoy haciendo esta cirugía que pueda atentar contra mi salud? O una cirugía o cualquier cosa. ¿Por qué estoy haciendo esto que pueda atentar contra mi salud? Primero revisar eso, entender que la autoestima, el amor propio, como uno lo quiera llamar, ocurre por otro lado, no se llena con unas prótesis así uno las tenga 20 años. También les recomendaría que se informen muy bien en temas de cirugía, de clínica, de no hacérsela pues en cualquier lugar, con un médico que esté acreditado, que les expliquen muy bien, o sea, es un tema que ellas las tienen que sentar y si uno no sabe, que la persona te explique, que se orienten mucho, por ejemplo, con temas como la Fundación de Angeli, o varios temas que ya ahorita está más sonado, digamos que en su momento el síndrome de Asia, pues como te digo, yo lo conocí por Instagram. No sonaba. Entonces que se informen, que se eduquen en ese tema y que tomen la decisión personal por ellas. La implantación, la explantación y un tema de físico de uno tiene que ocurrir porque uno lo decide, no porque nadie te lo dicta, nadie te lo sugiere, no, es eso. Así es, Juliana. Bueno, agradecerte por parte del Canal 102 del programa Salud y Vida y por supuesto de todos los televidentes por haber aceptado la invitación, por abrirte a contar tu historia que seguramente le va a ayudar a muchas mujeres, sobre todo en este tema que ahorita sí se escucha más y necesitamos que otras mujeres no se vean afectadas. Te agradezco por haber aceptado la invitación y por estar acá conmigo. Gracias Valentina y gracias a todo el equipo, un placer. Bueno, ustedes recordarles que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales como @Canal 102 Cali. Nos vemos en un próximo programa aquí en Salud y Vida por el Canal 102, conectados con vos.